Buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien y que hayas pasado una muy linda fiesta junto a tu familia, ¿cierto? Junto a tus seres queridos y que se hayan cuidado especialmente. Ya, ahora vamos a regresar ya a nuestra clase que corresponde, ¿cierto? A nuestra unidad de qué tipo de sociedades se formó durante las colonias. La clase pasada vimos, ¿cierto?, cómo fue el inicio de esto, cómo se distribuían las colonias, cómo se administraban específicamente ellas, ¿cierto? Y ahora vamos a ver ya cómo era el estilo de vida que llevaban en aquella época. Así que comenzamos con la clase. El objetivo del día de hoy es identificar el estilo de vida llevado durante la época colonial. Para poder lograr este objetivo vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se organizaba la sociedad colonial en Chile y qué costumbres se practicaban? ¿Cómo era la sociedad colonial y qué características tenían las principales actividades y ocupaciones del Chile colonial? Bueno, primero vamos a ver cómo era la vida y la sociedad colonial. ¿Ya? ¿Cómo podemos saber esto? Si no tenemos videos, ¿cierto? No tenemos fotos, ¿cierto? No existían las cámaras fotográficas en aquel tiempo, pero existía, ¿cierto?, lo que eran los artistas, lo que generaban retratos. Ya en la clase pasada conocimos lo que eran ¿cierto?, las pinturas de castas. Tenemos textos que también nos explican cómo era el estilo de vida, pero especialmente en las pinturas de casta podemos ver cómo era el estilo de vida de ellos. En la pintura de casta vimos, ¿cierto?, que eh, la sociedad empezaba ya a ver una mezcla entre las culturas que había, ¿cierto? Eh, Europeos ya tomaban esposas indígenas y empezaba a haber una mezcla entre las razas, que al final fue todo lo que fue un proceso de mestizaje. Si vemos esta otra pintura, aquí ya podemos ver, ¿cierto?, los vendedores populares, la gente que dedicaba, ¿cierto?, a vivir, ¿cierto?, de ciertos trabajos en aquella época. Aquí vamos a ver distintos grupos de personas que eran como, por ejemplo, los panaderos, los veleros, el lechero, ¿ya?, o el aguatero. Acá podemos ver también, ¿cierto?, las distintas clases sociales que se ven en esta pintura también, con esta imagen. Aquí podemos ver lo que es la aristocracia, la gente más adinerada, en comparación a los trabajadores que vimos anteriormente. Y aquí también podemos ver las actividades que podían realizar. Si ustedes revisan en sus libros, ¿cierto?, en la página 127 van a poder ver esta misma pintura que dice que este es en Andacoyo, hacia 1836. ¿Ya? Y aquí representa la fiesta en honor a la Virgen del Rosario de Andacoyo, ¿cierto? De una pintura de Claudio Gay. Ya, entonces aquí podemos ver, ¿cierto?, las actividades que realizaban, cuanto más culturales, las clases sociales, los trabajos, ¿cierto?, y el estilo de vida que empezaba ya a verse en aquella época. La sociedad colonial. La sociedad que surgió en América tras la conquista se formó con personas de orígenes y culturas distintas entre sí, las cuales pertenecieron a tres grandes grupos. Primero, los indígenas originarios de América, los españoles, los africanos y sus respectivos descendientes. Ya, entonces, aquí en cierto pudimos ver que una vez al estar estos grupos, ¿cierto?, empezaron ya a ver una mezcla de las distintas culturas de los indígenas, los europeos y los esclavos negros que trajeron acá a América, ¿cierto?, que especialmente eran los de África. Acá podemos, ¿cierto?, a partir de esto se produjo dos procesos que empezaron a ocurrir en esta época colonial, que son los siguientes: el mestizaje y el sincretismo cultural. Pero
¿Y qué consistían estas dos cosas? ¿Por qué consistía el mestizaje y el sincretismo cultural? Primero, el mestizaje se refería a la mezcla biológica y cultural entre distintos grupos o etnias, de la cual derivan nuevos grupos que se caracterizan por sus particularidades físicas y culturales, entre ellas el color de piel y las costumbres. A ver si saco el micrófono. Ya, ese es lo que sería el mestizaje, ¿cierto? La mezcla biológica entre dos razas distintas, ¿cierto? Como los europeos con los indígenas, ¿cierto? O los indígenas con los africanos. Y el sincretismo cultural era lo siguiente, se refiere al proceso cultural en que dos o más culturas se influyen mutuamente e incorporan en sus vidas cotidianas elementos propios de una u otra tradición cultural. ¿Ya? Aquí ya nos referimos a la cultura, ¿cierto? Dos grupos, ¿cierto? Dos grupos distintos se juntan y empiezan a mezclar todas las creencias que tenían, ¿cierto? El habla, especialmente el lenguaje, y empezaron a mezclarse, como por ejemplo aquí nosotros tenemos, ¿cierto? Lo que es la celebración de la Virgen del Carmen en lo que es la Tirana. Si se dan cuenta, en todas estas danzas son orígenes de los indígenas, pero es para venerar a la religión católica, ¿cierto? Que es lo que es la Virgen del Carmen. También esto podemos ver también en lo que es el habla. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas palabras que vienen del mapudungún que se han incorporado a nuestro lenguaje, ¿ya? También tenemos cómo se desarrolló la sociedad colonial, ¿cierto? En cómo era el estrato, ¿cierto? Aquí en lo que es la pirámide vamos a ver lo siguiente. La punta de la pirámide, ¿cierto? Donde hay menor cantidad, ¿cierto? Pero son los grupos más privilegiados. Y abajo, ¿cierto? Que eran los sectores menos privilegiados, pero eran más populares. O sea, había mayor cantidad de gente. Así consiste lo que es la pirámide social. Arriba la gente más privilegiada, ¿cierto? Más adinerada y en menor cantidad, y abajo los de mayor cantidad. Entonces, primero teníamos aquí a los españoles. Ustedes si abren su libro en la página 129, ahí también van a ver una pirámide. ¿Ya? Aquí me faltó una personita aquí que lo voy a colocar. Vamos a aquí marcar, ¿cierto? Ahí faltó una parte que eran los peninsulares. ¿Ya? Aquí, peninsulares. Peninsulares. Ya, bonita la letra, pero ustedes me van a entender, ¿cierto? Ya. Los peninsulares, que eran originarios de España, fueron el estrato superior de la sociedad y detentaban, ¿cierto?, el poder político, pues ocupaban los cargos públicos de la administración, ¿ya? O sea, aquí eran la gente ya adinerada, ¿cierto?, que tenían todo el poder político y que administraban todo lo que era la colonia. Estaban los criollos, ¿ya?, que eran descendientes de europeos nacidos en América. Por largo tiempo no pudieron acceder a cargos públicos de importancia y muchos de ellos amasaron importantes fortunas, ¿ya? Aquí vamos a colgarlo un poquito, ¿cierto? Como criollos, acá, ¿ya? Los criollos eran descendientes de los españoles, ¿ya? Después de los criollos venían los mestizos, que aquí está bien, ¿ya? Mestizos, ¿ya? Los mestizos eran, ¿cierto?, los hijos de los españoles junto a con mezclas indígenas, ¿cierto? Hijos de españoles con indígenas que venían después de ellos. Descendían de europeos e indígenas. En Chile, como en gran parte de América, fueron un grupo mayoritario. Otro grupo de mestizos fueron los mulatos, mezcla de africanos y europeos, y los zambos, mezcla de indígenas y africanos. A pesar de ser libres, sus derechos eran mínimos, ¿ya?
A pesar, bueno, aquí como igual que los criollos, ¿cierto? Tenían la libertad, no eran esclavos, pero obviamente tenían menos derechos que los criollos. Teníamos los indígenas también acá, indígenas. Vivieron la catástrofe demográfica, ¿cierto? Y luego una paulatina recuperación. Fueron objeto de evangelización y entregados como mano de obra, forzados por medio de la encomienda. En Chile hubo un grupo que se resistieron al dominio español. Ya sabemos cuáles son el grupo que se resistió al dominio español, que fueron los mapuches, ¿cierto? Aquí obviamente ya no tenían los mismos derechos que los mestizos, porque obviamente no tenían descendencia de los españoles. Solamente lo ocupaban como mano de obra algunos. Y por último teníamos a los negros y mulatos, ¿cierto? Que los negros eran originarios de África. Y los mulatos eran la mezcla entre negros e indígenas. Entonces, los de origen africano, en general, tenían el menor estatus social, y en algunas zonas fueron uno de los grupos más numerosos. Llegaron a América como esclavos, condición que traspasaron a sus descendientes. Ya, o sea, aquí ya estos ya al final terminaron siendo esclavos, y obviamente la descendencia también siguió siendo esclavos. No tenían libertad para poder vivir en lo que fue la sociedad colonial. Entonces saco el lápiz. Ya. Acá podemos ver, ¿cierto?, un poquito cómo fue la mezcla de razas. Aquí tenemos, ¿cierto?, con las... puntero. Aquí las razas puras, ¿cierto?, que serían los blancos, que fueron los europeos, los indios o indígenas, y los negros, que serían la gente que fueron traídas de África. Acá tenemos las distintas mezclas. Blancos con indios eran mestizos. Los blancos con los negros, ¿cierto?, eran mulatos. Y los negros con indios eran los zambos. Ya. Las actividades que se empezaban a realizar en aquella época, ¿cierto?, las principales actividades eran las siguientes. Las actividades económicas de Chile colonial fueron la minería, la ganadería y la agricultura. En relación con dichas actividades se desarrollaron ciertas unidades productivas especializadas. Y aquí tenemos, ¿cierto?, las distintas actividades que se realizaron, ¿cierto? Ganadería, minería y agricultura. Una cosa que podemos decir, ¿cierto?, que estas actividades, como la ganadería, se desarrollaron con especies traídas desde Europa, ¿cierto? En el ganado, especialmente lo que fue lo bovino, el caprino y el porcino. En cuanto a la minería, fue especialmente el trabajo de el oro y la plata. Y la agricultura vinculaba a una amplia variedad de cultivos, tanto de origen local como europeo. Ya, aquí también, ¿cierto?, después de empezar a desarrollar estas actividades, empezaron a surgir ciertas unidades productivas. Aquí tenemos, ¿cierto?, lo que fue el lavadero de oro, ya que era un lugar, ¿cierto?, en donde se trabajaba todo lo que fue la minería, especialmente de lo que fue el oro. Fue la actividad económica más importante durante la segunda mitad del siglo XVI. Se desarrolló por un tiempo determinado en algunos ríos y esteros como el Illapel, el Marga Marga y el lago Villarrica. Las estancias fueron importantes en la economía del siglo XVII. Se trataba de grandes extensiones de tierra dedicadas a la explotación de ganado ovino, caprino y vacuno, de lo que se obtenían productos como el cebo y el cuero. Y lo que fueron las haciendas. Entre fines del siglo XVII e inicio del siglo XVIII se convierten en las principales unidades productivas de la economía. Fueron grandes propiedades especializadas en la producción de trigo y cereal, y en la crianza de ganado vacuno y ovino, de los que se obtenían cuero y charqui.
carne seca, carne seca y salada. Ya aquí podemos ver, ¿cierto?, que el lavado de oro fue lo principal que se realizó en lo que fue la actividad minera, las estancias, específicamente para lo que fue el ganado, y la hacienda, aquí se trataba todo lo que fue lo que es la agricultura, ¿cierto? Y también lo que fue la ganadería. También, al tener esto, ¿cierto?, hubieron ciertos... Ay, se me fue para adelante. Ya. Ciertos oficios que se empezaron a trabajar en aquella época, como fueron los peones y los inquilinos. Los peones y los inquilinos trabajaban en la hacienda desarrollando labores agrícolas y ganaderas de forma temporal y fija, respectivamente. Los pirquineros explotaban las vetas o pequeños yacimientos de minerales. Los artesanos trabajaban trabajadores especializados como herreros, tejedores, carpinteros o viñateros. Los comerciantes, oficios relacionados con ciertas actividades comerciales como pequeñas tiendas, y otros, ¿cierto?, que eran algunas actividades recreativas como el chinchinero y el organillero. También tenemos, ¿cierto?, otras trabajos que fueron más populares, ¿cierto?, que aquí les voy a mostrar, ¿cierto?, la imagen de algunos. Que estos ya fueron los vendedores más populares. Aquí les puedo mostrar, ¿cierto?, los distintos trabajos que se realizaron en aquella época. Aquí tenemos, ¿cierto?, panaderos, aguateros, veleros, ¿cierto?, heladeros. Ya la idea es que ustedes ahora, como trabajo, me envían imágenes, ¿cierto?, y identificando los distintos vendedores populares que hubieron en aquella época colonial. Entonces, en resumen, ¿cómo se organizaba la sociedad colonial en Chile y qué costumbres se practicaban? Bueno, aquí, ¿cierto?, vimos, ¿cierto?, que al ver las pinturas pudimos ver, ¿cierto?, que especialmente la pintura de casta, que ya empezaban a haber una mezcla de esculturas. Vimos las distintas actividades que se realizaban, como, ¿cierto?, como actividades de alabar a la Virgen, ¿cierto?, pero con las culturas combinadas. Vimos distintas clases sociales que empezaron a ver, ¿cierto? Y eso especialmente. ¿Cómo era la sociedad colonial? Principalmente, como vimos que hubo una mezcla de... Vimos una mezcla de culturas, empezó a ver lo que fue el mestizaje y también lo que fue la combinación de ambas culturas, ¿cierto? Especialmente lo que fue la combinación entre lo que fue la religión, el lenguaje. ¿Qué características tenían las principales actividades y ocupaciones de Chile colonial? Aquí, ¿cierto?, vimos que las principales actividades que se realizaron fueron la agricultura, la minería y la ganadería. Pero también vimos que hubieron otros oficios que se empezaron a realizar, ¿cierto?, como fueron los sectores más populares. Hubieron heladeros, panaderos, aguateros, lecheros, ¿ya? Así que esas fueron las principales actividades. Y bueno, chicos, como les dije, la idea es que ustedes me manden ya a mi correo imágenes, ¿cierto?, de distintos trabajadores populares de la época colonial y me identifiquen qué actividad realizaba cada uno. Por ejemplo, aquí yo tengo imagen de varios, pero no identifica qué hacen cada uno. La idea es que ustedes puedan ver qué hacían. Por ejemplo, aquí miren, qué hacía este caballero con este palo y con velas colgando, ¿cierto? Eso, chicos. Entonces nos estaríamos viendo en la próxima clase. Aquí tenemos otra actividad, ¿cierto?, que también era una actividad ya más recreativa que se hacía en la época colonial, que eran también los chinchineros. Nos estaremos viendo en la próxima clase y envíenme, ¿cierto?, la tarea que les estoy mandando. Nos vemos, un abrazo y cuídense. Adiós.